Dios les bendiga, mis amadas joyas preciosas. Confío en nuestro Señor que cada día ustedes se encuentren mucho mejor. Así es que les saluda su amiga y hermana en Cristo, Marlene Navas, directora del Ministerio Mujer, una joya preciosa. Y quiero darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, los nuevecitos, los que hace poco se acaban de integrar a este maravilloso ministerio. Yo confío en nuestro Señor que como Él en algún momento me dijo, este no es una casualidad, tampoco fue un ratito de suerte, sino que ha sido un propósito de Dios que tú puedas estar en este ministerio y poder escuchar y compartir cada una de las cápsulas de la palabra que nuestro Señor trae a nuestra vida. En su gran amor e infinita misericordia, Él no nos desampara, Él no nos abandona, independientemente de las circunstancias que estemos pasando en nuestra vida. Y realmente cuando estamos pasando momentos duros, momentos difíciles, es cuando nos acordamos en ocasiones de Dios. Es cuando pensamos en Dios. Y cualquier circunstancia es buena para buscar de Dios, pero realmente de todo corazón debemos buscar de nuestro Padre, de nuestro Creador, todos los días de nuestra vida, mañana, tarde y noche, en tiempo de salud, de gozo, de alegría, de abundancia, de bienestar, de benevolencia, y en tiempos no tan buenos, en tiempos de crisis, en tiempos de escasez, de enfermedad. La verdad que debemos buscar de Dios en todo tiempo. Hoy, mis amadas joyas preciosas, vamos a hablar y les voy a compartir de manera personal las recaídas nefastas, catastróficas que tuve en un principio de este proceso de la depresión, los síntomas de ansiedad, la ansiedad y los pensamientos que azotaban mi mente. Y estas recaídas, hay muchas, como les dije en la transmisión anterior, hay muchas recaídas, muchas clases de recaídas en esta situación. Pero hoy vamos a hablar acerca de las recaídas emocionales, las recaídas sentimentales, las recaídas de frustración, las recaídas sentimentales por el bendito amor, porque nuestros sentimientos están involucrados y como hay cariño, hay aprecio, hay amor y resulta que vino un problema en esa área porque están los sentimientos involucrados y recaímos una vez más y volvimos a sentirnos tristes, desanimadas, acongojadas, a llorar de nuevo y a llorar creyendo que no hay salida, que no hay solución, que no hay fe ni esperanza. Y quiero contarles, mis amadas joyas preciosas, que eso yo lo viví mucho en los primeros años en los que yo pasé este proceso. En mi búsqueda, en mi búsqueda de poder sanar, de poder sentirme bien, de poderme sentir según yo mejor, de poder sentirme igual que antes de caer en esta crisis de enfermedad física y espiritual. Y hoy en día les digo, mis amadas joyas preciosas, que hoy en día no estoy mejor que antes de enfermarme. Estoy mucho mejor. Sé que pasé un largo proceso de 8 años donde fui triturada, donde fui pasada por el horno de fuego, por el desierto, por la prueba, incluso de la vida, la muerte. Pero Dios me sostuvo y yo sé que así como Él me sostuvo, me ha sostenido, me sostiene y me sostendrá, lo hará con cada uno de ustedes, porque Él es fiel. Y su fidelidad nos abarca independientemente nosotras no seamos fiel o completamente fiel. Hoy, mis amadas joyas preciosas, quiero decirles que yo tuve varias recaídas porque mis sentimientos eran involucrados en ciertas cosas de mi diario vivir. Hoy voy a darte algunos ejemplos que me hacían recaer,
retroceder y sentir que volvía a empezar de nuevo, sentir que otra vez era atormentada por la depresión, por la ansiedad, por los síntomas, por los pensamientos. Otra vez me tumbaba el enemigo y aunque no permanecía ahí, levantarme una vez más no era cosa fácil. Pero doy gracias a Dios que la maravillosa presencia del Espíritu Santo nunca me soltó y siempre me dio ese ánimo, siempre esa llamita de fuego encendida dentro de mí me hacía levantarme en el nombre de Jesús una vez más. Recaídas emocionales. Mis emociones están involucradas también, mis sentimientos, y me siento a veces decepcionada, frustrada de las personas que generan una circunstancia que a mí no me parece, y eso me frustra. Hoy les daré algunos ejemplos por los cuales yo recaía. Hay muchos, y recuerden que poco a poco vamos a ir tocando algunos, pero yo sé que el Espíritu de Dios va a hablar a tu corazón el día de hoy. Y quiero decirte, mi amada joya preciosa, que cuando yo entré en este tormento, una de las cosas que me hacía no poder avanzar, sentir que no podía continuar y que se me hacía tan difícil, era que en aquel entonces quien era mi esposo no me apoyaba. Al principio lo sentí que estaba un poquito interesado en que yo estuviera bien, que me pasaba, pero donde empezaron a pasar las semanas, los meses e incluso los años, y yo en la misma condición de lucha, días buenos, días no tan buenos, días malos, días más o menos, como que perdió interés en qué realmente era lo que a mí me pasaba. Y vino a él una indiferencia y eso me dolía, me entristecía, porque estaba mi sentimiento, mis emociones. Entonces yo dependía de cierta forma un poco, según yo, para sentirme mejor, que él me diera atención, que él se preocupara por mí, cosa que él dejó de hacer. Lo hizo un par de meses, no años. Entonces, al principio eso me hacía recaer porque yo veía la indiferencia, yo veía que no le importaba, yo veía que, pues, o sea, es tu problema, no el mío, siempre estás con lo mismo. Ya me cansé, ya me fastidié, ya me harté, no cambias, siempre estás mal, siempre te sientes mal. Y eso me volvía a agobiar y volvía a recaer una vez más. Hasta que en medio de esa crisis, de ese dolor, donde mis sentimientos, mis emociones me provocaban tristeza, desilusión, decepción, pude entender y comprender que mi bienestar físico, emocional, mental no podían depender de un hombre, de una persona, quien era mi esposo. Entonces, ¿qué aprendí en esa situación y cómo pude avanzar? Fue entregarle a Dios a mi esposo con sus actitudes, con su forma de ser, y sabía que él no iba a hacer las cosas que yo quería que él hiciera para que él me mostrara a mí interés, cariño, aprecio, amor. Lo solté para guardar mi corazón. Pero quien me enseñó, me guió y me ayudó a hacerlo fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu de Dios, quien me dijo: amarás al Señor tu Dios primero, sobre todas las cosas. Y ese es el primer y gran mandamiento. Entonces, cuando yo lo agarré, ese mandamiento, me lo comí, lo digerí hacia mi corazón y le entregué a mi esposo a Dios, entonces se rompió como una atadura. Entonces, ya no estaba yo dependiendo en que él actuara de una manera amorosa, cariñosa, comprensible, de apoyarme, de estar a la par mía. No, entendí que el hombre, el ser humano, independientemente sea mi esposo, mi hijo, mi padre, mi abuelo, mi tío, mi cuñado, el jefe de la compañía, el dueño, qué sé yo, me va a fallar, pero hay alguien que va a permanecer fiel todo el tiempo, y ese es nuestro Señor. Cuando yo entendí y comprendí ese primer y gran mandamiento y lo puse por obra, yo pude avanzar.
Entonces las actitudes de él ya no me hacían decaer, ya no me entristecían. Se puso como un caparazón de protección en mi corazón. Le perdoné sus actitudes y eso trajo un avance y un crecimiento en mi vida. Ya no me afectaba sus actitudes, sus acciones. Para bien, gloria a Dios, y para mal, gloria a Dios, porque Él iba a pagar las consecuencias y las pagó años después. Mis amadas joyas preciosas, a quien debemos amar primeramente que nada es a nuestro Dios. Y podrá hacernos falta todo lo que anhelamos, tal vez el amor de un esposo, la comprensión, el cariño, el entendimiento, y no está. Tal vez el de una madre, y no está. Tal vez el de los hijos. Esta era otra cosa que me hacía a mí recaer cuando yo sentía que no podía tener el control de mis dos hijas. Sentía que de momento se me salía de la mano la educación, el guiarlas, el que me hicieran caso, el que fueran ordenadas, el que me obedecieran. Y para mí eso era algo muy difícil porque yo no fui educada por mi madre. Entonces yo no tenía un patrón a aplicar a mis hijas. Pero nuestro Señor, en su grande e infinita misericordia, me dijo que eso no era una excusa, no era una razón, y no tenía por qué atribularme, por qué entristecerme. Que leyera el libro de Proverbios para adquirir sabiduría. Y el Espíritu de Dios me guiaría para poder desempeñar mi rol de madre lo mejor posible, aunque yo no haya tenido una que me educara, me guiara y estuviera conmigo todo el tiempo ahí en las buenas y en las malas. Entonces obedecí a nuestro Señor y empecé a leer el libro de Proverbios. Y entonces descendió sabiduría para poder guiar a mis hijas. Entonces ya no me venía la frustración, ya no me venía la tristeza, la desilusión de no poder hacer las cosas como yo creía que tenía que hacerlas. Entonces empecé a confiar y descansar en nuestro Señor en las cosas que yo no puedo cambiar, como es la mentalidad, como es los pensamientos de mis hijas o de las demás personas. Hay cosas que yo sí puedo llegar e imponer las reglas de la casa, la educación de la casa, pero ellas también tienen su propia personalidad y tenemos que aprender a dejar desarrollar sus personalidades, guiarlas sí, pero llegará el momento en que ellas harán y tomarán sus propias decisiones. Hoy en día hay muchas madres que caen en depresión porque han perdido el control de sus hijos. Los hijos se salen de la escuela, los hijos están en droga, los hijos han probado ahora la diversidad de género sexual, bisexual, transexual, homosexual, lesbiana, bisexual. Entonces todo eso genera un caos. Y cuando uno en algún momento de su vida conoció esos ambientes perversos, esos ambientes de demonio, por decirlo de esa forma, porque no te llevan ni te conducen a nada bueno, te llevan a la perdición, porque uno peca, uno está pecando, uno está haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios. Carnalmente uno puede sentirse feliz, gozando la vida, disfrutando, pero al final de cuentas, ¿cómo está tu vida hoy? ¿Qué es de tu vida hoy? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu entorno? ¿Cómo está tu hogar, tu corazón? ¿Adolorido, acongojado? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acercarnos a Dios y confiar en Dios, entregarle de nuestro corazón juntamente con nuestros hijos, pedirle perdón si hemos sentido que nuestro papel de mamá no lo hemos desarrollado debidamente, sea porque hayamos tenido una madre que nos educó y fuimos o somos desobedientes, o sea porque hubo una madre ausente. Pero tenemos que descansar en nuestro Señor, romper con esa atadura y confiar en nuestro Señor, que nos dará la sabiduría para poder continuar. Entonces, si tomamos esa actitud de confiar en Dios independientemente lo que estemos viviendo, Dios va a obrar. Hay madres deprimidas porque sus hijos están en vicios.
y no saben cómo ayudarlos para poder sacarlos de ese vicio, porque ellos ya son mayores, ya cumplieron los 18 años, ya son mayores de edad y no hacen caso, son necios, son rebeldes. Entonces, ¿qué nos toca? Pedirle a Dios en ayuno, en oración, limpiar nuestro corazón, romper con toda atadura, porque no sabemos por qué ellos están así. ¿Qué hicimos nosotros para que hoy ellos estén en esa condición? No autoflagelarnos nosotras, no es mi culpa, fue por mi culpa, ok, fue mi culpa, Señor, te pido perdón, me arrepiento, pero aquí estoy, enséñame, dime qué debo de hacer, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Entonces tenemos que aprender a descansar en nuestro Señor y entregarle a Él todas las cargas, todas, y declarar, hablar, profetizar la vida de abundancia, de salvación, de prosperidad sobre la vida de nuestros hijos. Entonces tenemos que movernos en todas las atmósferas de fe. Por ejemplo, tu hijo está en las drogas y no te hace caso, no está oprimido. Limpia primero tú tu corazón, límpiate tú primero. Para poder ir al rescate de tu hijo tienes que primero rescatarte tú. Así funciona. No puedo rescatar a alguien si yo estoy ahogándome también. Entonces tengo yo primero que salir, salvarme y estar bien, estar mejor para poder ir y rescatar a mi hijo. Entonces, si yo ya estoy en la condición de poder rescatar, pero yo no puedo hacerlo físicamente, usaré mis armas de milicia, usaré mis armas de guerra, que es la palabra de Dios, que es la oración de Dios, que es la palabra, dice la palabra, que tenemos el poder de la vida y de la muerte en nuestra boca con lo que hablamos. Entonces, como un ejemplo, si yo tengo un hijo en las drogas, yo voy a empezar a bendecir a mi hijo, voy a empezar a desencadenarlo de esas ataduras, de esas cadenas de maldición, voy a cubrirlo con la sangre de Cristo, voy a darle gracias a Dios porque lo ha sanado, lo ha liberado, lo ha libertado, voy a reprender todo espíritu de lesbianismo, de suicidio, de homosexualidad, de adicciones, de cocaína, pornografía. Si conozco el área, lo hago, y si no, las que el Espíritu de Dios va trayendo se van mencionando, se reprenden, se echan fuera. O sea, tenemos que ponernos la armadura y actuar, no dejarnos caer. Tenemos que confiar en Dios y descansar en Él y aferrarnos a su palabra y sus promesas, porque son fieles, justas y se cumplen. Y nos conviene aferrarnos y creer la palabra de Dios para no tener recaídas, y esas recaídas te sean mucho más difícil cada vez que la tienes levantarte. El enemigo se goza cada vez que te presenta una circunstancia dura, difícil, adversa, y tú, en vez de arrebatar la palabra de Dios, su promesa, y pararte firme, te caigas y le creas. Y se fue la fe, se fue la valentía, se fue la credibilidad, se fue el ánimo y vino la tristeza, y esa actitud, la verdad, para nada aprovecha. Hay dos opciones en la vida que siempre vamos a poder tomar: la de víctima, mártires, y nos dejamos que el enemigo nos machaque y nos zapatee y nos ponga en pie en la cabeza, o nos vamos al otro lado, donde está el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el que todo lo puede, el que cuando nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestra falta, nuestro pecado, nuestros errores, diciéndole: me declaro culpable, pero aquí estoy porque te necesito, quiero un cambio en mi vida, quiero que tú me muestres todo lo que el mundo, el ser humano y sus perversiones no me lo ha mostrado, y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer porque Él es un Dios grande, poderoso, misericordioso, bondadoso, amoroso. ¿Qué tanto pudiera decirte? Es que no hay palabras en mi boca para poder decírtelo. Cree, confía, llega, acércate a Él. Aún estás a tiempo de ser una madre que Dios la rescata para poder rescatar a sus hijos. Y no recaer o no dejar que la depresión, la ansiedad, el espíritu de muerte, de suicidio, acabe contigo. No permitir que los malos pensamientos, esos que manda el enemigo como dardos de fuego a la mente, te quemen y te exterminen. Dios tiene poder para mantenernos y sostenernos
cuando tomamos la decisión de creerle su palabra. Y esa situación puede cambiar. Entonces ya no tenemos recaídas. ¿Por qué? Porque viene un momento difícil, pero acordémonos, hay dos decisiones. La decisión del desánimo, depresión, ansiedad, duda, desconfianza, o te pones la armadura y te armas como un hombre o mujer valiente y dices, creo la palabra de Dios. Nosotras tenemos el poder para poder hacerlo y elegir en el nombre de Jesús, porque Dios nos ha dado ese don. Dios nos lo ha dado. Dios nos ha dado el libre albedrío. Yo decido creerle al diablo o creerle a Dios. ¿A quién has decidido creerle tú? ¿Qué es lo que te hace tener recaídas constantemente? La duda, la frustración, los sentimientos, las emociones. ¿Por qué no te esfuerzas? Yo sé que lo puedes hacer. Si yo pude, yo sé que cualquier ser humano que quiere salir de esto puede hacerlo. Porque yo no tengo nada diferente a ustedes. Soy de carne y hueso y si me corto me sale sangre. Hace poquito me hicieron una pregunta. Creo que está en uno de los comentarios y me dijeron que si yo después de haber sido sanada por completo de la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, que para la gloria de Dios ya va a ser más de 3 años, casi llegando a 4, me volvieron los malos pensamientos. Quiero decirles que no fácilmente vienen los malos pensamientos a mi mente, no fácilmente, pero cuando vienen, porque sí el enemigo vuelve a rondear la casa de donde lo sacaron y vuelve para ver cómo lo encuentra uno. Y sí me ha mandado dardos, pero hoy en día, para la gloria de Dios, sé qué hacer. Dios me ha enseñado a hacerlo y por eso se los enseño a ustedes, porque sé que también ustedes pueden hacerlo. Entonces sí me ha mandado dardos de fuego, pero sé cuál es mi escudo y sé cómo contrarrestar esos dardos del maligno. Sé cómo echar como una cubetada de agua y hielo para apagarlo. ¿Sí me doy a entender? Y si no, les daré un ejemplo sencillo. Le voy a dar un ejemplo sencillo. Un ejemplo no me pasó, pero es como un ejemplo, ¿verdad? De que me duela el brazo. Un ejemplo. Me duela mi brazo y de pronto yo sentí el dolor. Ok, me dolió el brazo. De pronto viene el pensamiento, un mal pensamiento. Se te va a caer el brazo. Cuando llega ese pensamiento, se te va a caer el brazo, yo digo, te reprendo, Satanás, porque mi brazo no se va a caer. Mi brazo permanecerá firme acá, sano. Puede ser que me duele o me dolió por un mal movimiento. Puede ser que le cayó cansancio. Soy una mujer que hace muchas cosas y uso mis brazos. Entonces, yo no voy a creer ese pensamiento. Y como la palabra de Dios dice que lo que yo declaro tiene poder, entonces mi brazo está bien. Mi brazo no se va a caer. Yo no le voy a creer al maligno lo malo que envíe a mi mente. No voy a caer en pánico, no voy a caer en la temblorina como antes lo hacía, porque no sabía cómo defenderme. Pero esto pasa cuando uno toma la decisión de creerle a Dios y defenderse, hablar, decir, porque si te quedas callado, se te va a caer el brazo. Se me va a caer el brazo. Sí, se me va a caer. Y la mano y los dedos. Entonces uno le da la puerta abierta y entonces te manda a decir, se te va a caer el brazo, se te va a caer la mano, los dedos, los pies, y te arrasa y te acribilla. Entonces tú tienes que evitar eso a toda costa para no recaer. Y que tus emociones y tus sentimientos no sean todos hechos una ensalada. Todos mixteados, por decirlo de esa forma. Entonces, mis amadas joyas preciosas, debemos evitar las recaídas. ¿De qué forma podemos evitarlas? Confiando en Dios,
aferrándonos a su palabra. Fíjate que en el libro de Juan, me parece que es 3:16, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si nos damos cuenta, el principio nos habla de algo clave y dice: de tal manera amó Dios al mundo, por amor. Entonces, si nos ama Dios, es suficiente. Es suficiente. Con el amor de Dios nos basta y nos sobra y abunda. No necesitamos la aprobación de la gente que nos quiera, que nos ame. Qué bueno si viene la añadidura. Gloria a Dios por la gente que nos ama de verdad, que nos aprecia, que nos tiene cariño. Pero si no la hay, que eso no te haga decaer, que eso no te haga entrar en depresión, en llanto, en desilusión, en soledad, en frustración, en que nadie me quiere. No. Debes guardar tu corazón. Debes salir de esa condición. Saben, mis amadas joyas preciosas, que yo recibo muchísimos mensajes todos los días y me es casi imposible responder todos, porque no puedo darle seguimiento de manera personal a cada uno, porque los casos son bien largos, son bien duros, y a veces no puedo dejar a medias las historias, guiarles. Pero yo me gozo cuando una persona se acerca a mí y empieza a atesorar la palabra y empieza a aplicar los consejos y empieza. Eso me anima y me da nuevas fuerzas y yo sigo adelante. Pero a veces sí causa en mí un poquito de desilusión el que le estás compartiendo a las personas, les estás diciendo, les estás dando la clave, les estás diciendo, y la persona siempre sigue en una actitud negativa. No creo, pero es que no puedo creerlo, pero tal vez, pero a lo mejor, pero me desespera y digo: Señor, entonces encárgate tú, yo ya no quiero escuchar. ¿Por qué? Porque yo digo, si no quiere la persona salir de esa condición, no va a salir. Dios no la va a obligar. Y si no creemos la palabra de Dios, por mucho que Dios puede hablarnos, el mismo Dios nos puede hablar y nosotros seguir con la misma actitud de derrota, con la misma actitud de no creo, de a lo mejor estoy confundida, no sé qué pasa, qué estará pasando. No, si Dios nos está hablando claramente a través de su palabra, a través de las personas, Él viene, desciende y nos habla, Él nos habla siempre lo mejor para cada uno de nosotras, nos da palabra de ánimo, nos exhorta, nos reprende, y no queremos en ocasiones. Entonces, eso no te provoca recaídas, eso te mantiene tirada, decaída todo el tiempo. Entonces es de meditar, mis amadas joyas preciosas, es de reflexionar, que las circunstancias no nos hagan decaer, que si en el trabajo te vieron mal, que si en la iglesia no te saludan, no te toman en cuenta, no valoran lo que hacen, no lo haces para la gente, lo haces para Dios. Y si Dios lo ha visto y lo ha tomado en cuenta y lo haces de corazón, de Él proviene tu bendición. Que no te frustren, que no te entristezcan cualquier cosa tan fácilmente, y tú recaíste. Actívate, ármate de valor y activa tu fe. Te conviene todo el tiempo creerle al Señor y sus promesas. Y entonces tú te vas a empezar a mover por fe y no por vista. Y la fe mueve la mano de Dios. Y porque la misma palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tenemos fe, dice que el que se acerca a Él crea que Él hay, que Él existe, que Él es real y que Él tiene el poder de hacer lo que nosotros le pedimos realidad. Aunque hay realidades que no serán conforme nosotros pedimos, sino conforme a la voluntad de Dios. Hay cosas que pedimos y no van a pasar como las pedimos, pero aún así no debemos cuestionarle a Dios, no debemos decirle: Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y por qué yo? No. Como dijo el siervo Job, Dios dio, Dios quitó. Aún así,
sea mi Señor glorificado, alabado y exaltado. Entonces, mis amadas joyas preciosas, guarden su corazón, aférrense a la palabra de Dios y sus promesas, lean la Biblia todos los días si es posible, tomen sus devocionales, sus momentos de meditación y reflexión, 5 minutos, 10 minutos, 15, 20, 30 minutos de lectura. Ese es su alimento espiritual, su alimento del alma. A veces queremos el milagro, ya, pero no queremos hacer que suceda el milagro. Y nosotros no vamos a condicionar a Dios. Dios no tiene por qué hacer las cosas como nosotros las quisiéramos o las pedimos. En su infinita misericordia nos concede muchas veces mucho de lo que le pedimos. Pero no siempre va a ser así. Y aún no siendo siempre así, debemos seguir glorificándole, exaltándole y bendiciendo su bendito y santo nombre. Mis amadas joyas preciosas, guarden su corazón. No se dejen caer por cualquier cosa ni le crean al enemigo lo que les manda para poder hacerlas de nuevo tambalear y caerse. Independientemente de lo que las circunstancias, la vida, hijos, padres, esposo, abuelos, trabajo, finanzas, salud, que todo eso no te haga decaer. Confía en el Cristo de poder, confía en el Cristo de la gloria. Que no te haga decaer tu pasado, que el enemigo traiga memoria. Si cometiste falta, la palabra del Señor dice que abogado tenemos, Jesucristo es justo. Acerquémonos al Señor con un arrepentimiento de corazón. Él nos perdona y dice que esos pecados, esa porquería, inmundicia que hayamos hecho, Él la tira hasta lo más profundo de la mar y Él, nuestro Dios, ya no se acuerda. Quien trae a memoria lo malo es el adversario, es el enemigo que quiere truncarte, que quiere entristecerte, que quiere hacerte sentir mal una vez más y te empieza a señalar, te empieza a bombardear todo lo malo que has sido, todo lo malo que has hecho, las malas actitudes, todo empieza él, porque él sí quiere verte mal, porque él sí quiere verte exterminada o exterminado, pero nuestro Señor no quiere verte así. Si su palabra nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, nos quiere con una vida de gozo, de paz, de alegría, de sinceridad, de amor por la eternidad. Entonces, mis amadas joyas preciosas, no nos dejemos de caer, guardemos nuestro corazón, aferrémonos a la palabra y sus promesas, porque son fieles, la palabra de Dios es fiel y se cumple. Así es que sea lo que estés pasando ahorita que te ha hecho recaer una vez más, si te sientes decaída, desanimada, triste, desconsolada, abatida, decepcionada, frustrada, con ganas de quitarte la vida, no te quites la vida, porque el que se quita la vida, pues permanecerá en el lloro y crujir de dientes, que es el lago de fuego por la eternidad, el infierno. Los suicidas y homicidas no tendrán parte en el reino de los cielos. Y si en este momento has sentido que esta es un infierno, no lo es. Muchos dicen que aquí es el infierno, pero no es así. Pero si te has sentido que ya no puedes más, que ya no aguantas, que ya no tienes, tu alma llora, que ya no tienes fuerzas, si tú llegaras a quitarte la vida, vas a sentirte peor eternamente. Entonces no nos conviene. Reprendamos en el nombre de Jesús todo espíritu de muerte, todo espíritu de suicidio y declaremos vida y vida en abundancia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mis amadas joyas preciosas, quisiera seguir con ustedes largo y tendido, pero sé que todo tiene su tiempo, mis amadas joyas preciosas, y tampoco quiero aburrirles. Así es que Dios me les bendiga rica y abundantemente. No nos dejemos de caer, no recaigamos, no demos puerta al desánimo, la tristeza, que nuestro corazón no dependa de las personas, que nuestra felicidad no dependa de las personas, que nuestro amor sea primero para el Rey y para el que lo recibe. Si no, alguien no quiere recibir tu compañía, tu presencia, tu amor, pues no se lo des. Alguien más vendrá que sí lo valorará.
Así es que, mis amadas joyas preciosas, sigamos conectadas con el poder de lo alto. No dejemos la oración. Oremos por nuestros hogares, nuestras familias, esposos, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, primos, tíos, abuelitos. No dejemos a nadie fuera. Oremos los unos por los otros, dice la palabra del Señor. Así es que hagámoslo, sacudámonos y andemos una vez más en el nombre de Jesús y recobremos ánimo, como nos dice nuestro Señor en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Si Jehová es mi pastor, el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así es que si Jehová es tu pastor, no te hará falta nada. Y nada es lo que necesitas. No te hará falta. Pero confía en el que te lo puede dar, Jehová de los ejércitos. Ahora, si tu corazón depende de otras personas, pues ahí sí yo no puedo decirte qué va a pasar. Pero si Jehová es tu pastor, sí sé qué es lo que te puede suceder. Sé que te guardará bajo sus alas. Sé que bajo su abrigo estarás segura. Sé que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque su vara y su callado infundirán aliento, ánimo para tu vida, para tu alma, para tu espíritu, para tu ser y para tu cuerpo físicamente. Así es, mis amadas joyas preciosas, les amo en el amor de Cristo. Déjenme sus comentarios, yo los leo, los valoro, los agradezco. Si tienen temas, como siempre se los digo en los videos anteriores, déjenme la sugerencia y les aseguro en el nombre de Jesús que en cuanto tenga la oportunidad y el tiempecito estaremos tocando ese tema. Pronto quiero conectarme en vivo para que podamos tener e interactuar con preguntas y respuestas con todo este tema que ustedes ya conocen, mis amadas joyas preciosas. Así es que sigamos adelante sin desmayar y sin mirar atrás. Que nuestra vista esté puesta en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo, ejemplo perfecto a seguir. Hasta pronto. Dios me las bendiga. Bye bye.